Bueno, vamos a arrancar con la doctrina. Espero que no se corte, espero que estén orando. Y vamos a tocar un tema que es uno de los temas fundamentales. A mí me gusta recordar y recordar las cuestiones que tienen que ver con las bases de nuestro evangelio. Voy a poner de este lado, me gusta ponerme así. Vamos a ver, como siempre, cosas fundamentales. Como decía Pablo, a mí no me molesta repetir las mismas cosas y para ustedes es seguro, ¿no? Porque la seguridad y la confianza tienen que estar en Dios, no en la pericia de uno. Entonces vamos a ver algunas cuestiones que tienen que ver con la fe. Que esta fe tiene que ser preciosa, tiene que ser una fe probada, una fe que no esté enferma, ¿no? Que no sea una fe que distorsione. Entonces cada una de estas cosas tiene que estar en una fe genuina. Y para que esta fe sea genuina, hola Moni, Nelly, para que esta fe sea genuina tiene que ser probada y probada, ¿no? Los cristianos, había una canción que está basada en la escritura que dice que los cristianos somos probados como el oro en el crisol, somos probados para saber qué tiene nuestro corazón, para que uno no tenga un concepto más alto de sí mismo, dice que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Entonces la pregunta sería, ¿estás a tope de tu medida de fe? ¿O estás usando un 10%, un 20%? Hay personas que por ahí somos inconstantes, ¿no? A veces nuestro ánimo está arriba, a veces nuestro ánimo está abajo. Según las situaciones que estamos pasando, nuestra fe va siendo probada para que uno a través del fruto del Espíritu tenga una templanza, ya no tenga esa variación. No hay sombra, ni mudanza, ni variación, ¿no? Para que Dios sea siempre el mismo. Ahí está, creo que son la familia Genaro. Ah, bien, bendiciones. Bueno, en Romanos 11, hablando Pablo a los romanos, a los gentiles, hay un título ahí en Romanos 11:11 que dice la salvación de los gentiles, y hablando de esta salvación que se abrió, que estaba para el pueblo de Israel, y abrió el Señor una puerta para todos los gentiles, habla del lugar que nosotros tenemos, qué posición tenemos con respecto a los judíos, y los judíos eran, como diciendo, la rama central, ¿no? Donde el Señor hizo las bases de la escritura y de la fe, la hizo con los judíos y después nosotros fuimos injertados. Como un olivo silvestre, fuimos injertados en este olivo natural que sería el Israel espiritual, el Israel de la carne, y nosotros somos el Israel espiritual. Entonces en el 19 dice, tal vez tú dirás, las ramas fueron injertadas, fueron desgajadas para que yo fuera injertado. Capaz que vos decís, bueno, los judíos fueron corridos para que nosotros los gentiles entremos al reino. Bien, dice Pablo, por su incredulidad fueron desgajadas. ¿Por qué fueron desgajadas? Por su incredulidad. Pero tú, por la fe, estás en pie. Entonces, ¿qué es lo que nos mantiene en pie? La fe. Así que no te jactes, sino teme. No es algo para decir nada, porque yo soy hijo de gran rey, porque yo... ¿no? Dice, si no teme, es una fe, ¿no?, que uno deposita en la palabra, en lo que él prometió, pero teniendo un respeto delante de Dios, no jactándose ni agrandándose como que uno, ¿no?, se la sabe toda. Así que no te jactes, sino teme, porque si Dios no perdonó las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. Mira entonces, dice, la bondad y la severidad de Dios. La severidad ciertamente para con los que cayeron, pero la bondad para contigo si permaneces en esa bondad. De otra manera, tú también serás eliminado. Y esta palabra no es para tomarla a la ligera, ¿no? O sea, no es cuestión de que porque yo ya voy a la iglesia y porque me congrego y porque, bueno, una vez hice la oración, me bauticé y leí un poco la Biblia,
ya está, ya puedo descansar, ya puedo decir, bueno, ya soy un creyente. Siempre lo repito, hermano, he visto gente de muchos años tropezar aún yo mismo. Puedo el día de mañana tener una prueba muy grande, confundirme y tropezar y pasar por tribulación y por dudas, y por qué a mí, y por qué me pasa esto. Entonces, es algo de tomar no a la ligera, sino con mucha decisión, de seguir hasta el final creyendo lo que el Señor está diciendo, cada una de sus palabras, hasta que creamos toda la palabra de Dios. A medida que uno va creyendo la palabra de Dios, se va haciendo carne esa palabra, va siendo como de alguna manera, va transformando nuestra vida, de modo que vivamos las cosas que vivió el Señor, las cosas que vivieron los apóstoles, los discípulos, los profetas, y vamos a tener pequeñas pruebas conforme a nuestro crecimiento y conforme a nuestra capacidad. Pero es un tema muy delicado porque mucha gente cree que está en una fe verdadera y es una fe engañosa. Es una creencia como que creo que, no sé, creo que un político me va a cambiar el dólar, no sé. Es una fe básica. Es por eso que dice en 1 Pedro, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, la paciencia, ¿no? Y va poniendo cada vez una vara más alta, dice, porque haciendo estas cosas no van a caer jamás, van a asegurarse. Sí, Martina, me estás distrayendo, por favor. Llévate eso alguna vez y anda. Entonces, no, Martina, por favor. Vamos a leer otra cita, porque vamos a leer Hebreos 11 vamos a leer, que habla de esta fe. Vamos a ver una introducción que hace en Hebreos 2, y otra advertencia que hace. Fíjense que esta advertencia se la hace a los romanos, que eran gentiles, le hace una advertencia diciendo no te jactes, no te agrandes chacarita, que si vos permaneces en esa fe y en esa bondad, vas a estar bien. Ahora si te jactás, si te la crees, y dejás de temer al Señor, y empezás a hacer pavadas en la vida, y pensás que la tenés atada, ¿no? Porque una cosa es tener fe, que la fe se prueba. Como dice el dicho popular, en la cancha se ven los pingos. Entonces, una cosa es haber pasado por distintas pruebas, ¿no? Peligro de muerte, peligro de enfermedad, peligro de separación, estar sin plata, y haber pasado distintas pruebas, y uno permanece confiado en el Señor, con el mismo gozo, con el mismo fruto que estábamos hablando la semana pasada. Entonces uno puede ir viendo, pensando de sí con cordura, de acuerdo a la medida de fe que uno tiene. O sea, se enfermó un hijo y no me pasó nada, no tuve temor, sino que confié en el Señor. Se enferma otro hijo, vos aplicás esa fe que ya está probada. Pero si nunca te pasó nada malo, nunca viste una muerte, un fallecimiento, una enfermedad, nunca te quedaste sin laburo, nunca te pasó nada malo, bueno, todavía van a pasar cosas que van a ir probando esto que estamos aprendiendo para que vos lo pongas en práctica. Entonces, en Hebreos ya había advertido a los gentiles en la carta de los romanos diciendo no te ensoberbezcas, no te jactes sino teme, y permanece en esa bondad, sabiendo que no sos vos el que sustentás a la reina, no sos vos, no depende de vos, sino que Dios te da la capacidad. Y si vos añadís a esta fe virtud, a la virtud conocimiento, tu capacidad de fe va a ir creciendo. Los discípulos decían, Señor, aumentanos la fe. Y el Señor dice, si tuvieras fe como un grano de mostaza, es más poderoso que la kriptonita, es más poderoso que cualquier elemento en el universo, es la fe. Es un poder que uno tiene, que uno no lo usa, no lo sabe manejar, no sabe cómo ponerlo en práctica, no sabe qué palabra poner en el momento de la confusión, y esa fe no actúa, se hace infructuosa. En Hebreos 2, 1, dice así, por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Fíjense la advertencia que hay acá. Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Entonces acá lo que nos está diciendo, Señor, escuchamos una cosa, es necesario que prestes más atención.
a la iglesia. El otro día le decía a un hermano, ¿sabés las alabanzas? No, hay alguna alabanza que no sé. ¿Cómo no sabés las alabanzas? La estamos cantando hace 3, 4, 5 años, las mismas alabanzas, que están hechas con las escrituras y no te las sabés de memoria. ¿Necesitas la carpeta? Es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Entonces, hay una posibilidad, está diciendo según el escritor de Hebreos, de que nos deslicemos. ¿Quiere decir que nos perdemos, que perdemos la salvación? El deslizarse quiere decir el apartarse, puede ser que uno sea traspasado de muchos dolores. Dice que muchos, amando este mundo o amando el dinero, fueron traspasados de muchos dolores. Entonces, es necesario que con más diligencia atendamos las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió una justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Y acá nos pone como enfrentados con el judaísmo, ¿no? Como diciendo, bueno, si las ramas naturales fueron desgajadas y vos por la fe estás ahí, guarda, ¿no? Y acá lo mismo, dice que todo pecado, toda desobediencia recibe una justa retribución. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una cosa tan grande, ¿no? Acá no es que vamos a perder un auto o la casa, vamos a perder nuestra alma, ¿no? Y la posibilidad de enriquecer a mucha gente a través de la Escritura y de ser un instrumento del Señor. ¿Por qué? Porque no estamos atendiendo a la palabra. Porque no apreciamos la palabra. El otro día Nicolás dio un estudio maravilloso de la palabra del Salmo 119, ¿no? Entonces, nosotros estamos amando la palabra, estamos con el oído presto a ver qué dice la palabra. Hay una parte en Job que dice, el oído prueba las palabras como el paladar lo que uno come. Entonces, tenemos ensayado el paladar auditivo para saber cuando una persona habla de parte del Señor, cuando un amigo está hablando de parte del Señor, cuando nos da palabra de vida, o cuando nos está mintiendo, ¿nos damos cuenta de eso? Si no nos damos cuenta y tomamos cualquier palabra como cualquier palabra, no estamos sabiendo distinguir las notas de un acorde, no estamos sabiendo distinguir los sabores de la palabra. Y acá dice, es preciso que con más diligencia escuchemos, atendamos a las cosas que nos dijeron. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, no fue confirmada por los que lo oyeron? O sea que el Señor dijo esto y después todos los discípulos, todos los apóstoles, nos volvieron a insistir con esta palabra, con 4 evangelios y con un montón de cartas, instándonos, ¿no?, alentándonos y exhortándonos a que no desobedezcamos la palabra. Me resulta extraño que gente que el otro día di esta palabra del fruto, que dice, hace 3 años que vengo a buscar fruto y no lo encuentro. Cortá esa planta. No, dice el Señor, déjame un año más que yo la abone, déjame que yo la riegue, y si no da fruto, bueno, después la vas a cortar. ¿Qué es este abono? ¿Qué es este riego? ¿Qué es esta semilla sino la misma palabra de Dios, regada por el Espíritu Santo, recibiendo bendición de parte del Señor para que dé fruto? Para que en el momento donde tenemos que dar una palabra de aliento a un hermano, estemos dispuestos. Cuando tengamos que ir a ayudar a una hermana, la ayudemos. Que cuando tengamos que poner en práctica la palabra del Señor, la pongamos en práctica. Está diciendo esto, que con más diligencia escuchemos la palabra del Señor. Testificando Dios juntamente con ellos, con señales, prodigios, diversos milagros y repartimiento del Espíritu Santo según su voluntad, ¿no? Si ya fuiste confirmado, si ya cuando quemamos las papas te arrodillaste y le pediste por favor al Señor que te escuche, Señor, por favor, ya recibiste una muestra de parte del Señor. Si el Señor te dio eso que le estabas pidiendo, el Señor ya te demostró su amor. Si el Señor te sacó esa angustia, si el Señor te sacó esa locura, si el Señor te sanó la enfermedad, ya tuviste muestras del Señor. ¿Por qué otra vez volvés a temer? ¿Por qué? Porque se te va la energía, porque no estás leyendo la palabra del Señor, te vas descuidando la palabra y ya lo empezás a hacer por una cuestión de comodidad, por costumbre, empezás a ser un religioso, y de un creyente ferviente a un religioso tibio hay unos meses de distancia.
hay unos coronavirus de diferencia, hay unos meses de prueba de diferencia entre un creyente genuino y una persona que, bueno, sí, estaba yendo porque mi hermano me hinchaba, porque iba, ¿no? Entonces, le vuelvo a repetir, es preciso, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. El deslizarse no quiere decir perderse, pero sí pasarla feo, porque cualquier cosa te puede faltar en la vida. Te puede faltar, tu esposa te puede abandonar, tus padres te pueden abandonar, podés no tener un mango, podés estar enfermo, pero sentirse abandonado de parte de Dios es un vacío muy grande. Una vez en la vida yo me rebelé con el Señor, no quise saber nada con el Señor y realmente fue lo más espantoso que me pasó en la vida el no sentirme respaldado por el Señor. No había negado la fe, sino que había renegado, me había enojado con el Señor por algo que me pasaba tremendamente, que para mí era algo gravísimo, y que después, visto a la distancia, digo, qué estúpido, Señor, ¿por qué te fallé en ese momento en donde era probada mi fe? Era una desolación mi corazón, como cuando dice el Salmo 142, está desolado mi corazón, desolado, ¿no? Entonces, que nunca te pase, que el Señor te dé entendimiento en todas las cosas para que nunca te sientas esta desolación, ¿no? Que siente uno cuando la fe no te alcanza ni para un resfrío. Cuando la fe no te alcanza ni para perdonar, ni para amar, ni para seguir adelante, ya no tenés ganas de leer, no tenés ganas de escuchar los estudios, ya todo te parece lo mismo, te parece pesado. Esa es una situación grave espiritual. Es una situación donde tenemos que ir al médico urgente, ¿no? Al médico, obviamente estamos hablando de Jesucristo. Tenés que recurrir al médico y que te dé otra vez de su medicina. Estas palabras curan, estas palabras sanan, estas palabras salvan, estas palabras dan aliento. Estas palabras te van a servir, como le decía el padre a su hijo, estas palabras te van a servir de guía. Cuando anduvieres por el camino no vas a tropezar, ¿no? Pero es necesario que nosotros nos apartemos en cada momento, en un ratito que tenemos libre, a leer la Biblia, a considerar, no poner un versículo por ponerlo porque suena lindo, sino no solamente leerlo, sino que comprenderlo. Si hay alguna palabrita ahí que no entendemos, buscarla, googlearla, ver el significado, preguntar a los ancianos, buscar, indagar, inquirir, ¿no? El Señor busca, esa garra busca de nosotros. Busca gente que pelea por las cosas que quiere, busca gente que lucha, ¿no? Nosotros no somos de los que retrocedemos, ¿no? Para perdición, sino, dice, de los que tienen fe, para preservación del alma. Entonces fíjense que esta fe te tiene que alcanzar para preservar tu alma en el momento de la aflicción, en el momento de la prueba, en el momento de la angustia. Porque uno viene cantando felizmente, sí, bueno, yo estoy en el Señor, estoy gozoso, y de repente viene la noche. De repente cae el día malo. Así dice, como los peces son presos en la red, así el hombre es preso en el día malo. Cayó la red sobre vos, cayó el día malo sobre vos, y ¿cómo estás? Estás con la palabra en tu mente y en tu corazón, la tenés bien fundida, la tenés marcada. Como dice el Cantar de los Cantares, ponme como un sello sobre tu corazón, como una marca sobre el brazo, ¿no? Como si fuéramos un tatuaje en el alma que tenemos, de esta salvación tan grande que tenemos, de esta reconciliación que tenemos por medio de la cruz, de lo que hizo Jesucristo por nosotros. La vez pasada instaba a que recordemos lo que el Señor hizo por nosotros, cómo sufrió Él, ¿no? Solo, despreciado de todos nosotros, cada uno se fue por su lado. Entonces ese sacrificio que hizo el Señor lo tenemos que tener siempre presente, porque esa es nuestra comida, eso es verdadera comida, eso es verdadera bebida, el comer de su carne, de su vida, de lo que hizo el Señor. Fíjense que Juan, cuando termina el Evangelio, dice, y estas cosas, dice, si se escribieran las cosas que el Señor hizo, pienso yo, dice, que no cabrían los libros del mundo para contar las cosas que hizo. Qué maravilloso las cosas que habrá hecho el Señor. Me imagino las cosas inefables, indecibles que hizo el Señor, ¿no? Y dice, pero estas cosas fueron escritas para que crean. Entonces, toda la voluntad del Señor no puso cómo era la vida antes del diluvio, ¿no? Si había ángeles y demonios juntados, no escribió el mundo prediluviano como era, no se gastó mucho en detalles en la Biblia, sino que escribió las cosas necesarias para que nuestra fe abunde. Entonces, ordenó todas las cosas el Señor
para que nuestra fe no falte. El Señor intercede por nosotros. Dice, Pedro, Satanás me ha pedido para zarandearte, pero yo he rogado al Padre para que tu fe no falte. No dice, che, mirá, el diablo me pidió para zarandearte, pero ¿sabés qué? Pedí que no pierda la casa, que no pierda el laburo, el barquito ese que te compraste hace poquito, que te vaya bien con el barquito, que pesques bien, y que no te enfermes. Chao, Pedrito. No. ¿Qué le pidió el Señor? ¿Qué está pidiendo el Señor? ¿Qué es lo que requiere de nosotros? Que nuestra fe no falle. Que nuestra fe no falle. Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Vamos a Hebreos 11. Y este Hebreos 11 se lo voy a proponer como una tarea. Para los más fiacas se lo voy a proponer. Yo sé que hay hermanos que son más crecidos, tenemos al hermano Sebastián, tenemos al hermano Lolo, tenemos al hermano Gonzalo, Nico, que es un estudioso. Sé que los hermanos más grandes tienen la costumbre de leer. ¿Por qué? ¿Cómo me doy cuenta que tiene la costumbre de leer? Porque yo le digo a Sebastián, ¿viste que ahí vieron un leproso que salió afuera en el campamento? Sí. Me pongo a hablar con Nico y dice, ¿viste esa parte donde dice tal cosa? Sí. ¿No? Pero me pongo a hablar con otro hermano y digo, che, ¿viste ahí cuando el burro de Balaam? No lo leí todavía. ¿No lo leíste todavía? Hace 4 años que estás yendo a la iglesia y no leíste esa parte todavía. Entonces, este estudio vamos a dedicarlo a la persona fiaca, al perezoso. Dice, el perezoso mete la cuchara en el plato y ni aún a su boca lo lleva. Entonces, está la Biblia acá, en tu mesa de luz, la tenés ahí al lado, está en internet, está en tu mesa. Bueno, llévate la comida a la boca, porque ya el Señor martirizó a mucha gente, el Señor. Muchos fueron muertos por Él, y ahora lo vamos a leer, para que esta palabra penetre en tu vida. Y esta tarea, este Hebreos 11 que vamos a leer, es para que cada uno de estos testimonios que vamos a leer, vos los puedas conocer. Vas a la Biblia y donde dice, fulano de tal, dice ahí la cita bíblica, vas a Abraham y lees por qué. Vas a Noé, vas a Caín, vas a Abel, vas a Jacob, vas a Moisés, y le haces un repaso de todos los patriarcas que está diciendo acá, porque todos estos conforman a la imagen de Jesucristo mismo. Vamos a leer Hebreos 11, 1. Es entonces la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Ya tenés que tener una certeza de que Jesucristo murió en la cruz y resucitó. Primer punto. Porque por ella, dice, alcanzaron buen testimonio los antiguos. A través de la fe, uno alcanza el objetivo. No sirve la buena obra. Sirve que por medio de la fe, que obra por el amor, agrades a Dios. No sirve ir a la iglesia si lo haces sin fe. Dice, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. O sea que, aparte del testimonio, ese testimonio tiene que estar respaldado por tu fe, más preciosa que el oro. Por la fe, comprendemos que el universo fue hecho por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. El otro día estaba hablando a mis hijos que tienen justo la tarea ahora en la escuela, ¿no? De que el cómo fue el Big Bang y cómo fue la creación, ¿no? del universo, y le meten toda esa porquería que ya le van lavando el cerebro con 8 o 10 años, le van diciendo que hubo un Big Bang y que hubo esto y que el cosmos fue después, que la Tierra tiene tantos años, 8 millones de años, ¿no? Y acá entendemos lo que dice el universo, cómo fue creado. Entonces tenés que tener muy en claro cómo fue creado el universo, ir a Génesis y leerlo hasta que te quede claro que Dios en el principio creó los cielos y la tierra. Y la tierra estaba desolada y tenía agua la tierra. No es que vino meteoritos después de 8 millones de años y golpeó y se hizo la luna. No creas más las estupideces con las que nos lavan los cerebros desde chico. Acá dice claramente cómo hizo Dios la tierra, en qué día fueron creados. ¿Fueron 1000 años? ¿Fueron 10.000? ¿Fueron 100.000? El Señor lo sabe. Pero acá te dice el orden en que fue creado el universo por la palabra de Dios, ¿no? Que vive y permanece para siempre. Segundo, por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella, ¿no? Los dos ofrecieron sacrificio, pero ¿por qué Abel ofreció mejor sacrificio que Caín, ¿no?
¿Por qué? Si aquel desafina, ¿por qué, Señor, cuando canta aquel todo desafinado, lo bendecí y a mí que yo canto, que yo preparé la alabanza, que la compuse, que estoy cantando también, que trato de afinar y todo, no me está bendiciendo? Porque esa persona canta con el corazón, está pensando en lo que está cantando y está creyendo en lo que está diciendo. Y vos estás cantando para que suene bonito, a ver si se te corre, viste, si la nota no se te da, si se me rompió el pantalón. Estás en otro lado, no estás escuchando atentamente lo que está pronunciando en tus labios, ni lo que está entrando en tus oídos. Entonces, por la fe, Abel ofreció a Dios un más excelente sacrificio que Caín. Y alcanzó un buen testimonio, y después de muerto, sigue actuando esa fe. Por la fe, Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios. Y antes que fuera traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios, ¿no? Dice que Enoc caminó con Dios. Qué maravilloso. Después léanlo. Vayan ahí donde dicen Génesis, ahí te dice la Biblia con concordancia, te dice de ahí, te dice dónde está la historia de Enoc, que dice que caminó con Dios. ¿Qué es esto de caminar con Dios? ¿Andaba Dios entre los hombres? Quiere decir que él caminaba siempre en su pensamiento, estaba el Señor en su mente y en su corazón, como dice David. Porque David dice de él, lo veía siempre delante de mí, dice, está en mi diestra y en mi corazón. Entonces Enoc dice que él no vio muerte, fue traspuesto. Fue transportado directamente al cielo, lo transformó en el aire como una muestra de lo que iba a ser Dios antes de terminar con la raza humana en el diluvio. Y el 6 nos advierte, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios. Todas las obras no valen nada si las haces por religioso, para que te vea tu hermano, para que te vea el otro, para que te aplauda la gente, para tener un lugar entre los hermanos, para tener amigos, para que tener un sentido de pertenencia, por orgullo, por necesidad. Sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces son cosas básicas, hermano, que estamos enseñando semana a semana con los hermanos, con los ancianos. ¿Qué está pidiendo Dios? Fe, amor, esperanza, misericordia, santidad. Cada uno estamos enseñando cosas básicas que necesitamos insistir hasta que estas cosas abunden en cada uno de nosotros. Para estar seguros, nosotros de ustedes y ustedes nosotros que estamos en una verdadera fe. Entonces dice, sin fe es imposible agradar a Dios porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe y que recompensa a los que lo buscan. Recompensa a los que lo buscan. No al que deja la Biblia ahí hasta la semana que viene que se congrega, sino al que lo busca, al que golpea, al que llama, al que pide. A esa persona es al que Dios recompensa. Y es en ese sentido que los estoy instando, hermanos, de 3 años, de 4 añitos, que lean todos estos patriarcas uno por uno, estúdienlo, véanlo y sépanlo, porque mañana te puede tocar que seas como Noé, pasado como Abel, como Abraham, como Isaac, que no te toque Job, por favor. Dios tenga misericordia de nosotros y que las pruebas que pasemos sean en victoria. Entonces, sin fe es imposible agradar a Dios. A Dios no le agrada ninguna de las payasadas que hacemos todos los días. Las cosas que hacemos todos los días no se agrada a Dios. Se agrada de las cosas que hacemos con fe en su palabra. Cuando ponemos fe en lo que hacemos. La fe que obra por el amor. Y no cualquier fe. La fe que obra por el amor. Amamos a Dios, amamos a los hermanos y actuamos en consecuencia a esa fe. Por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvaría. Y por esa fe condenó al mundo antiguo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Por la fe, dice, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que no se veían, es como yo digo, hermanos, viene una lluvia de meteoritos. El Señor dice que va a destruir, las estrellas van a caer del cielo y todas las cosas van a ser destruidas. Todo va a caer con fuego. Entonces con temor uno se prepara y sabe que tiene que estar leyendo la Escritura, que tiene que estar sacándose las porquerías de la cabeza, que tiene que estar ejercitándose en la piedad, ¿no? Orando un poco más, teniendo en la mente al Señor,
perdonando más, amando más, ensanchando el corazón, ¿no? Trayendo de meter al corazón a esa persona que no aguantamos en la iglesia, esa persona que es kirchnerista y yo soy macrista y no lo aguanto, amarla y meterla dentro del corazón, ¿no? El que es de otro equipo de fútbol, meterlo en el corazón y tratar de ensanchar el corazón y ir avanzando en esto, preparándose para aquel día. Así como Noé tuvo fe de cosas que todavía no se veían. ¡Qué loco! Si no había llovido nunca. En el mundo nunca había llovido, sino que subió un vapor. ¿Eh? Entonces, los que ya leyeron esa historia, espero que vos seas uno de los hermanos de los que están escuchando, ya la leíste, entonces sabés de lo que estamos hablando. Hablamos el mismo idioma. Quiero pues, hermanos, que hablen todos una misma cosa y tengan un mismo parecer y que estén perfectamente unidos en una misma mente. ¿Cómo llegamos a eso? Si yo te hablo de Melquisedec y vos no sabés quién es Melquisedec, nunca lo leíste, entonces es necesario que leas. Amén. No te dije que si crees verás la gloria de Dios. Amén. Y sigue, ¿no? Y seguimos. Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Sin saber a dónde iba. A Dios le agrada cuando vos le querés sin chistar. No es que le preguntás, y bueno, Señor, ¿y cómo va a ser? ¿Y cuándo? ¿Y por qué? ¿Y por qué a mí? ¿Y por qué a aquel no? Bueno, macho, te digo la verdad, yo a veces cuando tengo que mandar a un chico, le dice, ¿me traes la, no sé, la pava que quedó afuera? ¿Por qué yo? Tráeme la pava, por favor. No, ¿por qué? Mándalo a Lorenzo. Tráeme la pava. No, pero ¿por qué a mí? ¿Por qué? Si yo fui 3 veces y él no fue. Hermano, al Señor no le gusta la rebeldía, le gusta la mansedumbre. Al Señor le gusta que si Él te llama a que hagas algo, andá y pedí perdón, andá y lo hagas. Que si vas y tenés que amar a esa persona, la amás. Si tenés que sobrellevar, sobrelleva. Si tenés que pasar por alto, pasá por alto. ¿No? Si tenés que leer la Biblia, lee la Biblia. No seas contencioso. ¿No? Dios necesita gente sencilla, gente simple, no enroscada en la cabeza, enroscada y por qué, y para qué, y para esto. No, hermano, para enroscado tenemos la mente del Señor. Profundidades de la mente, de la riqueza del Señor. ¿Quién va a entender la mente del Señor? La entendemos en la sencillez. El Señor conmovido decía, Señor, te doy gracias porque escondiste estas cosas a los sabios y le diste a los niños. Sí, Señor, te agradezco porque es así de simple. Lean la Biblia, hermano. Yo se lo digo en el nombre de Jesús a todos los que me escuchan hoy y a toda la iglesia que nos congregamos ahora en el parque, la iglesia del parque. Leamos la Biblia, estudiemos la Biblia de una manera metódica. Cada uno de los profetas, cada una de las historias, conocerla. Así podemos hablar todo de una misma cosa, nos vamos a sentar cuando nos juntemos los hombres, las mujeres, cuando nos sentemos en la congregación y todos no tengamos que dar una explicación de cada una de las cosas que hay en la Biblia porque ya todos lo conocemos. Vamos adelante, hacia la perfección. Entonces, por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena. Fíjense, él estaba en la tierra prometida y él, como no sabía lo que iba a ser revelado, ¿no? Estaba él sentado en Canaán, estaba ahí, como extranjero vivió, siendo que era su propia casa, ¿no? Como si vos estás alquilando una casa tuya que después vas a recibir como herencia y no te das cuenta, ¿no? Habitando en tiendas, dice, con Isaac y con Jacob, coherederos de la misma promesa. Porque esperaba la ciudad que tiene fundamento, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Ellos ya tenían en la mente que iban a recibir un reino inconmovible. Ya se le había sido revelado, no dice cómo, pero leamos, volvamos a la Escritura, volvamos al Antiguo Testamento, porque cuando estaba escribiendo esto, no existía el Nuevo Testamento como lo tenemos hoy en día. Existía el Antiguo Testamento, los escritos, las escrituras que nombran los apóstoles, eran el Antiguo Testamento y se lo conocían a la perfección. Entonces, hermanos, quiero una iglesia estudiante de la Biblia, quiero una iglesia que creamos la palabra de Dios, para poder ponerla por obra. Entonces, porque esperaban la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Nosotros estamos esperando esa casa, estamos esperando el reino de los cielos, estamos mirando cada día en las promesas que el Señor hizo a los que le aman, a los que lo esperan. O estamos esperando la vacuna, el cambio de casa, que los chicos terminen la secundaria, que pase
está bien tener pequeñas metas, ¿no? Uno tiene que tener metas a pequeño, a mediano y a largo plazo. Y la más importante de todas las metas es llegar al reino inconmovible que nos ha sido prometido. Eso tiene que estar cada día en nuestra mente, sabiendo que hay un reino inconmovible que el Señor nos prometió. Por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerzas para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Fíjense, ¿en qué se apoyó Sara? ¿En quién me lo está diciendo? No en quién está leyendo, porque si yo lo leo acá, somos salvos por gracia, y yo digo, no, que voy a ser salvo por gracia si al final yo soy malo, y no puedo cambiar, mi vida siempre igual. Entonces vos la fe la estás apoyando en tu vida. Acá Sara o Abraham no se fijaron en su capacidad, no se fijaron en sus limitaciones, no miraron alrededor a ver si tenían, fíjate, no, Abraham cuando salió, no se fijó si tenía la 4x4, yo me voy a la playa, mi mujer me dice, llevamos la camioneta, el paraviento, la carpita, la sombrilla, ¿no? El tipo agarró y salió. Y Sara también lo mismo, no se fijó, siendo estéril, dice, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Por lo cual también de uno, y ese ya casi muerto, o sea, de Abraham, salieron como las estrellas del cielo en multitud, como la arena innumerable que está en la orilla del mar. ¿Cómo se cumplió la promesa de Abraham? Se cumplió porque él creyó, porque él se puso a ver quién se lo estaba prometiendo. Y estas cosas que están en la Biblia, que uno dice la Biblia, son palabras del Señor. Son palabras purificadas 7 veces. El otro día leí a Lico las maravillas de la ley, ¿no? Sabemos las maravillas de la ley. Me encantaría, hermanos, sentarme a hablar con cada uno de ustedes y que podamos hablar de igual a igual. Yo sé que el Señor tiene sabiduría abundante para los que se la piden. Sé que tiene inteligencia espiritual para aquellos que lo buscan. Sé que tiene comprensión espiritual para que Dios le enseñe todas estas cosas que nos ha enseñado, los que hemos insistido en buscar y en ver qué maravillas hay en la palabra de Dios, ¿no? Porque dice, el que se acerca tiene que creer que existe Dios y que es galardonador de los que le buscan. Entonces, cuando yo leo la Biblia, tengo que ir creyendo que el Señor me va a hablar, que el Señor de alguna manera me va a comunicar algo. Si yo la leo porque, bueno, yo los insto, porque yo los hincho, porque, bueno, que leer la Biblia, uno se siente, bueno, sí, bla. Pero hay que buscarla, hay que desearla. Si como oro la buscas, si te esforzás a buscarla, el Señor se va a revelar. Por lo cual, bueno, dice el 13, Hebreos 11:13. En la fe murieron todos estos, ¿no? Abraham, Noé, ¿no? Abel. En la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Lo que dicen esto claramente dan a entender que buscan una patria. Entonces acá dice, en la fe, se cortó, dice, vale, parece ser, no. Acá dice en vivo, no sé. En la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. El tema, hermanos, que nos muramos con esta esperanza. Que esta esperanza tiene que ir hasta el día de la muerte. Hasta las puertas de la muerte uno tiene que llegar a ese día con la fe intacta. No con la cara llena de dedos. Con la fe intacta. ¿Se entiende? Que esta fe haya ido creciendo, que cuando el Señor nos diga, ¿qué hiciste con el talento que te di? Diga, Señor, vos me diste un talento, acá tenés 2 talentos. Señor, vos me diste tal cosa y acá te doy esto más esto, gané esto. Entonces, los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria, como todos nosotros, ¿verdad? ¿Estamos buscando una patria? ¿Estamos buscando las cosas que tienen que ver con el reino o estamos buscando nuestra comodidad? Estamos buscando lo que me gusta. Estamos buscando los sensuales, habla en Judas, dice los sensuales, los que no tienen el espíritu, lo que buscan que te guste, me gusta o no me gusta, lo siento o no lo siento, me parece o no me parece, porque yo opino, porque a mí me parece, eso ya tiene que estar muerto, muertos al yo, muertos al ego, y a ser obediente, como hijo obediente, leer la escritura,
para que por ella alcancemos la salvación. Dice, porque si hubieran estado pensando en aquella donde salieron, ciertamente tendrían tiempo de volver. O sea, no estaban, hola Blanquita, todas las bendiciones, Blanca, para vos, que Dios te fortalezca, Blanquita. Entonces dice, estaban hablando, esto, iban saludando, dice, a la gente, como diciendo, bueno, no somos peregrinos, estamos de paso en esta tierra, estamos un tiempo, porque yo estoy buscando la gloria que viene de arriba, ¿no? No estaban buscando volver a su barrio, estaban buscando la gloria venidera, no estaban buscando la tierra prometida acá, el espacio, mi lugar, mis cosas. Estaban buscando algo en los cielos. El 16 dice, pero anhelaban una mejor, esto es una celestial. Anhelamos esta patria celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Entonces, ¿cómo es que obtenemos estas promesas? A través de la fe. ¿Cómo tenemos fe? A través de la Escritura. ¿Y cómo van a leer si no hay quien les diga, quien les predique, quien les diga, hermanos, lean la Escritura? Antiguamente, si no tenían el rollo, estaban fritos. No había otra forma de leer la Biblia si no venía algún profeta, o algún levita, o algún apóstol, y traía un rollo y les leía algo. No tenían la palabra así como la tenemos hoy. Hoy, gracias a Dios, bendito sea el Señor. Gloria al Señor porque tenemos la Escritura. Pero ni así todo algunos la quieren leer. Hermanos, desde el menor hasta el mayor, todos estamos capacitados para leer. No, bueno, chicos, todavía un chico aprende 5 idiomas si lo entrenamos. Todos estamos capacitados para leer la Escritura, para leer y alimentarse. Una comida tengo para comer, le decía Jesús. Él es el pan de vida, Él es nuestro alimento y debemos alimentarnos con la palabra, alimentarnos y alimentarnos hasta que quedemos pipón. Nunca está de más leer un poco más, leer un poco más. Siempre encuentro cosas nuevas. Leo la Biblia de los 6 años y no creo haberme la sabido toda, no me la sé toda y encuentro cosas maravillosas a veces escondidas en la Biblia. Entre un versículo y otro digo, pero mira lo que dice acá. El otro día estaba leyendo y siempre dice, bueno, cuando le contaba el otro día a Sebastián en el trabajo, que cuando Elías, ¿no? Elías ora, el que no lo sabe, vaya a buscar a Elías. Cuando Elías ora con los profetas de Baal, dice que desciende fuego del cielo y consume el carnero, consume el holocausto, consume las piedras y lame alrededor hasta el agua que quedaba alrededor y lo consume todo el fuego, ¿no? Como que Dios se agradaba de ese sacrificio. Y nunca había leído, y el otro día encontré en la parte donde Salomón dedica el templo, y pasa exactamente lo mismo. Desciende fuego del cielo y consume el holocausto. No lo había leído nunca, y eso que la leo la Biblia de chicos. Siempre hay algo que aprender, siempre hay algo nuevo, siempre hay algo maravilloso que el Señor tiene para mostrarte. Dice, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido al corazón de hombre, son las que Dios preparó para los que le aman. Y Dios se da cuenta. Dios cuando ya te pones a leer la Biblia, se da cuenta si lo estás amando, si lo estás buscando, si estás buscando esta fe, o estás tratando de cumplir, lo haces pesadamente, oyen con los oídos pesadamente, y hermano, es tiempo de poner más diligencia, porque los días son malos. Entonces sigue el 17, estamos casi en hora, por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, el que había recibido las promesas, ofrecía a su unigénito. Qué tremenda la prueba. Yo realmente me conmuevo cuando leo eso, me cuesta leer esa parte porque cuando nació mi hijo, que tanto lo anhelaba, mi hijo, ¿no? El decir que Dios te lo pida, que diga, mirá, ofrecer un holocausto, es tremenda la prueba que pasó. Pero él fue fortalecido, él estaba, ¿no? Sabiendo que Dios tenía ese poder. Acá María Celeste pone, Jesús dijo, ¿habéis entendido todas estas cosas? Ellos respondieron, sí, Señor. Él dijo, por eso todo escriba docto en el reino de los cielos es semejante a un padre de familia que saca de los tesoros cosas viejas y cosas nuevas. Perfecto, es así. Todo hombre docto en la palabra, todo cristiano tiene que sacar cosas del Nuevo y del Antiguo Testamento, tiene que saber, ¿no? ¿Dónde están los ejemplos? Me está pasando esto, uy, justo te está pasando lo que le pasó a Ana. Me está pasando aquello otro, uy, justo lo que le pasó, vos sabés que una vez Elías le pasó esto, uy, me está pasando esto, uy, vos sabés que esto está en la Biblia, a ver dónde está. Hermanos, tenemos que ser así, como dice el Señor.
hombres doctos en la palabra, pero no un fariseo, una persona que sabe y no aplica, una persona que realmente tiene una fe que obra con amor, para que sea la obra completa. Entonces Abraham dice, por la fe cuando fue probado ofreció a Isaac. Y el que había recibido la promesa ofrecía su unigénito, su único hijo, habiéndosele dicho, en Isaac te serán llamada descendencia, porque pensaba que Dios era poderoso para aún levantar de los muertos, de donde, en sentido figurado, también lo volvió a recibir. ¿No? Que Dios te diga, mirá, deja tu casa, déjala, vendela y andate, porque tengo algo. Pero ¿cómo? Tardé tantos años en hacerlo y nada. El Señor te dice, mira, anda a tal lugar porque yo te quiero en la Villa Caracol, quiero que vayas a vivir, porque te necesito ahí. Sabiendo que poderoso el Señor nos prometió una morada en los cielos, sabiendo que tenemos una morada, sabiendo que tenemos una herencia. Ahora, cuando nos aferramos a las cosas, hermano, cuando nos aferramos a esta vida, nuestra fe se va debilitando porque estamos viendo las cosas que se ven. Y las cosas que se ven son temporales y las cosas que no se ven son eternas. Entonces, hermanos, tenemos el camino, tenemos la palabra, tenemos la capacidad. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Entonces la carne hay que domarla para que lea, come. ¿No quiero comer? Come igual. Entonces, habiéndosele dicho en Isaac, te será llamada descendencia. Entonces el 20 dice, por la fe bendijo Isaac a Jacob y a Esaú respecto a cosas venideras. Por la fe le dijo, bueno, hijo, vos te va a pasar esto. Y a vos, hijo, te va a pasar esto, lo otro. Por la fe José, al morir, mencionó la salida de los hijos de Israel y dio mandamientos acerca de sus huesos. Tuvieron 400 años en Egipto. 400 años. Y José ya sabía que Dios iba a cumplir su promesa, que después de 400 años los iba a visitar y los iba a sacar de casa de servidumbre y los iba a llevar a la tierra prometida. ¿No? Es como decir, mirá, hijito, comprate un terrenito en Villa La Calamuchita, porque dentro de 300 años tu tataranieto va a vivir en ese lugar y ese lugar es el más caro que hay. Comprate. No, a veces cuando me cuentan la gente que compró en Palibu, cuando compró en Palibu, que es un barrio residencial acá en Bahía Blanca para el que no es de Bahía, un barrio carísimo, ¿no? Yo alquilaba la casa de un tipo que tenía conejeras, ¿no? Pero en ese momento cuando lo compró dijo, bueno, no vale nada, lo compró visionario, ver a futuro, ¿no? La obra del Señor en nosotros. Y esta persona, José, dice que al morir dio mandamiento con respecto a sus huesos. Dice, cuando se vayan de acá, me llevan los huesos, ¿no? Israel cuando se fue, llevaron los huesos de José para enterrarlo en Israel. Por la fe, Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses. Muchas veces me preguntan, por la fe, Moisés, ¿cómo tuvo Moisés la fe cuando nació? No, está diciendo, a través de la fe, Moisés fue escondido, ¿no? Dice, fue escondido por sus padres por 3 meses porque lo vieron un niño hermoso y no temieron al decreto del rey. No temieron al decreto del rey. Acá que venga el presidente, que venga el que venga. Si alguien me dice, mirá, no se puede predicar el evangelio, no te podés congregar, no hagas esto, no hagas esto, que tenga que ver en contra de la parte del Señor, hay una autoridad por sobre todas las autoridades y ese es el Señor Jesucristo. Y a Él le debemos primeramente la obediencia. Yo entiendo que muchos estamos sujetos, ahí estamos puestos en estrecho, porque la autoridad dice una cosa, otra, pero por sobre todas las cosas hay que obedecer al Señor y no temer al mandato del Rey. Obviamente cuando están alineados, obviamente, si la ley dice, mira, no robes, no, yo no me voy a sujetar a la ley. Obviamente es claro que hay que sujetarse a la autoridad. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, prefiriendo ser maltratado con el pueblo de Dios antes que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el oprobio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mira en la recompensa. Fíjense, ¿no? Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse. Yo no me quiero llamar, no sé, Pérez con pan a Muchastegui, no sé. Prefiero ser Cacho del barrio. Él prefirió ser un hombre común y corriente, prefirió estar con su pueblo, con los humildes, ¿no? En vez de estar, no, bueno, con los egipcios y haciendo cualquier barrabasada sabiendo que atentaba contra Dios. ¿Cuántos de nosotros tenemos la fe preparada para recibir una herencia?
una riqueza, ¿no? Una casa con todo lujo en Paligua y tener mucha guita. ¿Cuántos de nosotros seguiríamos siendo lo mismo? ¿Cuántos de nosotros rehusaríamos la paquetería por ir a vivir a una villa o vivir con la gente humilde y repartir nuestra vida con los humildes? Acá nos pone como ejemplo a Moisés. Por la fe dejó Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Otra vez, no temió al mandamiento del rey. Él se sostuvo como viendo al invisible, mirando la recompensa. Es la única manera que tenemos de zafar de este mundo, mirando la recompensa. Pero para mirar la recompensa tenemos que tener fe y tenemos que tener esperanza en lo que se nos está prometiendo. Si no lo repetimos y lo repetimos y lo repetimos y lo repetimos, no nos queda en la cabeza grabado. Fíjense cómo actúa el mundo. Fíjense cómo actúa el aparato del miedo. Cuando alguien te quiere meter miedo, te pone la propaganda. Fíjense las propagandas. De cada 5 propagandas, 3 son de lisoform, de jarabe para la tos, de muelita, de desodorante que mata los gérmenes. Nos asustan todo el tiempo, nos asustan todo el tiempo. No temiendo, hermanos, sino puesta la vista en la corona que nos está preparada, en el reino inconmovible que está de parte del Señor. Si no vamos a tropezar, si no vamos a enflaquecer y vamos a tropezar cuando nos venga la prueba. Por la fe pasaron el Mar Rojo como por tierra seca, e intentando los egipcios hacer lo mismo fueron ahogados. Por la fe cayeron los muros de Jericó, después de rodearlos 7 días. Espero que todos conozcan estas historias. El que no la conoce, hermano, sea sincero consigo mismo, apele a su conciencia y póngase a leer todas estas historias, para que hablemos todos de una misma cosa, para que tengamos un mismo sentir, para que estemos unidos perfectamente en una misma mente, en un mismo ser. Por la fe cayeron los muros de Jericó después de rodearlos 7 días. Por la fe Rahab, la ramera, no pereció juntamente con los desobedientes, porque recibió a los espías en paz. Todavía le quedaba el mote de ramera, pero ella tuvo fe. Ella se sostuvo como Moisés. Moisés había asesinado a una persona. Cada uno, Abraham era un miedoso, ¿no? Había dicho que la hermana era la hermana, ¿no? Todos tenían agachada, pero tenían fe, hermano. En el momento que es probado, uno tiene que tener fe en la palabra del Señor. Acá tenemos una ramera, y no se consideró una ramera, se consideró una mujer de fe. ¿Y qué más digo? Dice el que escribe la carta de Hebreos. ¿Y qué más digo? El tiempo me faltaría para hablar de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas. Me falta tiempo, ya estamos en 25, me faltan 5 minutos. Me faltaría hablar de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de Jonás, de Daniel, que por la fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesa, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filos de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batalla, pusieron en fuga al ejército extranjero. Hubo mujeres que recibieron con vida a sus muertos. Bendito sea el Señor, ojalá que todas las mujeres reciban a sus muertos en el día del Señor. Todos los que han muerto en Cristo Jesús. Hubo mujeres que recibieron con vida a sus muertos. Esto es hermoso y maravilloso. Y acá viene la otra parte de Hebreos que es más difícil de tragar, pero también tiene que ver con esta fe. Pero otros, dice, en Hebreos 11:35, pero otros fueron atormentados, no aceptando el rescate a fin de obtener mejor resurrección. Como diciendo, dale, confesá que no sos cristiano, dale, confesá que no sos cristiano. No quiero nada. Prefiero morir antes que rehusar de creer en el Señor. Estamos todos listos, ya tenemos esta fe. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Sin fe es imposible. Otros experimentaron oprobios, azote, y además de esto, prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espadas. Anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados. Ya estamos listos, hermano, para no solamente conquistar reinos, sino perderlo todo.
de que cambie la situación económica y tener hambre, de pasar necesidad, de que nos vituperen, de que nos insulten, de que mientan de nosotros, de soportar el oprobio. ¿Ya estamos capacitados? Yo veo que hay muchos que no están capacitados todavía. Yo veo que hay muchos que todavía están tomando leche y no alimento sólido. Muchos están leyendo la carta de Juan, y bienvenido sea si están leyendo la carta de Juan. Pero lean Juan, Mateo, Lucas, Romano, Hebreo, y las cosas más difíciles, y pregunten, investiguen. Hoy está todo el aparato, tanto para aprender como para ser un burro. Estos hombres, dice, de los cuales el mundo no era digno, anduvieron errantes por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. El mundo no era digno de esos hombres. Eran demasiado hombres para este mundo. Eran demasiado buenos para este mundo. Y así todos los cachetearon, los escupieron, los echaron, le quitaron su riqueza, le pegaron una patada, a Jeremías lo pusieron en un pozo, a Daniel lo mandaron al horno, etcétera, etcétera, etcétera. A Job le pasó de todo. El mundo no era digno de ellos. No seríamos dignos de ser amigos de ellos. Porque esa gente sí que la pasó fea. Esa gente sí que sufrió realmente. Y yo no conozco a ninguno de nuestros hermanos que haya pasado una necesidad tan grande. Hay algunos hermanos que están pasando por dificultades, por enfermedades, y espero que el Señor los bendiga y que nos dé la fe necesaria para creer lo increíble. Aunque todo el mundo te diga que no, vos puedas creer que el Señor tiene poder para cambiar cualquier tipo de situación. Que tengas esa fe sabiendo que estamos en Dios para levantarnos o para caernos. Ya sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Sea lo que sea la vida, sea la muerte, sea hambre, sea persecución, que seamos del Señor y que esa convicción no te la saque nadie. Pero ninguno de ellos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, recibió lo prometido. Ninguno de todos estos que leímos, aunque tuvieron buena fe, nadie recibió nada de lo prometido. ¿Dónde están? Están esperando el juicio del gran día del Señor. Porque Dios tenía reservado algo mejor para nosotros, para que no fueran ellos perfeccionados aparte de nosotros. Estos testigos, que dice, por lo tanto, nosotros también, teniendo un error tan grande, nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, viene hablando de todo esto, de todo este testimonio que tenemos, de todos estos que nos acompañan en las debilidades, y que ellos están esperando nuestra revelación. Están esperando que nosotros estemos delante de la presencia del Señor, para que el Señor, juntamente todos, estemos en el reino del cielo junto con Abraham, con Noé, con Isaac, con Daniel, con Jacob y con todos los patriarcas y todos los profetas. Hermanos, se me hizo un poco largo, no quiero cansarlo y quiero que estudien la Biblia, ¿no? No quiero dar nombre para que nadie se sienta tocado. Los que ya hace más de 3 años que van a la iglesia, 4, estudien esto, por favor, se los pido. Para que cuando nos juntemos a comer, ¿no? Cuando nos juntemos a tomar una cervecita, cuando nos juntemos a un cumpleaños de los hermanos, podamos hablar todo una misma cosa y tener este conocimiento tan maravilloso que está en la palabra. Esto es como una guía, ¿no? Hagan esto, está también Esteban, está Pedro que nombra toda la historia del Antiguo Testamento, o sea que tenemos guías para estudiarlo. Así que hermanos, pónganse las pilas, estudien, no se desanime su corazón porque los días son malos y tenemos que estar aferrados a la palabra. Dios los bendiga, ya vayan a comer, preparen la comida que a esta hora todos se sientan a comer. Así que hermanos, los besamos, acá los Barraganes, estamos acá, que Dios los bendiga grandemente, los amamos a cada uno de otros, a cada uno de ustedes, estemos orando unos por otros, cerciórense de que hermano está pasando necesidad y estemos orando unos por otros. Dios los bendiga, los amamos eternamente.